Si alguna vez has navegado por los canales de Xochimilco, sabes que el ambiente puede cambiar sin previo aviso. El agua puede estar tranquila, el cielo despejado, las trajineras avanzando con música y risas. Pero hay un punto donde todo eso se apaga lentamente. No por el clima, no por la hora, sino por las miradas. Cientos de ellas a miradas rotas. Miradas sin párpados, miradas que parecen seguirte. Ese lugar existe al sur de la Ciudad de México. Se llama la Isla de las Muñecas, y su historia comienza con un hombre solo. Su nombre era Julián Santana Barrera. En la década de 1950 decidió abandonar la vida urbana y establecerse en una chinampa aislada dentro de los canales. Buscaba tranquilidad, o al menos eso decía. Lo cierto es que eligió el aislamiento. Agua por todos lados, vegetación densa, silencio casi absoluto al caer la noche. Durante un tiempo, esa vida fue exactamente lo que parecía tan sencilla y solitaria, hasta que algo cambió. Según su propio relato, una mañana encontró el cuerpo de una niña flotando cerca de su terreno. Nadie sabe con exactitud cuándo ocurrió. No existen registros oficiales claros del hallazgo, no hay actas públicas que documenten el caso. Pero Julián siempre sostuvo la misma versión. La niña se había ahogado en circunstancias extrañas. Poco después, encontró una muñeca flotando en el mismo canal. La recogió, la limpió y la colgó en un árbol. Dijo que lo hizo para honrar el espíritu de la niña, para calmar su presencia, para evitar que su alma vagara inquieta entre el agua y la tierra. Pero esa no fue la última muñeca. Con el paso de las semanas, Julián comenzó a afirmar que escuchaba susurros por la noche, en risas suaves, pasos sobre la tierra húmeda. Decía que la niña seguía allí, que no estaba tranquila, que necesitaba más muñecas. Así comenzó una obsesión que duraría décadas. Cada vez que encontraba una muñeca en la basura, en los canales, en mercados o intercambiada por verduras, la llevaba a su isla. Julián llegó a recolectar más de 2.500 muñecas, pero la obsesión no terminó con él. Actualmente, en la isla hay más de 6.000 muñecas, cada una ofrenda silenciosa, un testigo mudo de su devoción. Las colgaba en árboles, cercas, techos, paredes. No importaba si estaban rotas, sin brazos, sin ojos o cubiertas de lodo. Para él, cada una tenía un propósito. Cada una era una ofrenda para el espíritu que lo atormentaba. Con el tiempo, la isla dejó de parecer un pequeño huerto aislado y se transformó en algo completamente distinto. Una especie de santuario macabro. Cabezas sin cuerpo colgando de ramas secas, muñecas ennegrecidas por el sol y la humedad. Jesús Reyes Nava, un ex trabajador de la isla, narró experiencias escalofriantes. Aseguraba escuchar el llanto de una niña por las noches y veía cómo las muñecas, especialmente una a la que Julián llamaba Agustina, parecían cobrar vida. Agustina, la muñeca favorita de Julián, a quien trataba como a una hija. Se dice que Agustina juega con las demás muñecas y algunos la han visto salir de la casa caminando. Ojos de plástico deformados que parecían mirar en todas direcciones a la vez. Cuando el viento sopla en Xochimilco, las ramas se mueven lentamente. Las muñecas giran apenas unos centímetros, lo suficiente para que el cerebro humano complete el movimiento, lo suficiente para sentir que te observan. Algunos vecinos comenzaron a notar cambios en Julián. Hablaba solo. Se quedaba mirando el agua durante largos periodos. Aseguraba que la niña le pedía más muñecas. Decía que si dejaba de colgarlas, algo terrible sucedería. Se convirtió en el guardián de la isla, pero también en su prisionero. Periodistas y curiosos intentaron investigar la historia de la niña ahogada. No encontraron registros, no encontraron denuncias de desaparición, no encontraron evidencia clara que respaldara el relato de Julián. Entonces surgió la duda inevitable. ¿La niña existió realmente? ¿O fue el producto de una mente aislada durante demasiado tiempo? El cerebro humano, cuando se enfrenta al silencio absoluto, comienza a llenarlo. La falta de interacción social prolongada puede alterar la percepción. Las sombras se alargan, los sonidos se intensifican, la imaginación encuentra espacio para crecer sin límites. Quizá Julián, abrumado por la soledad, creó una historia para darle sentido a su aislamiento, una historia que lo anclaba a ese lugar. Pero incluso si todo hubiera sido una construcción mental, hay algo que sigue siendo difícil de explicar. Visitantes que llegaron a la isla sin conocer la historia describieron sensaciones similares. Incomodidad inmediata, la impresión de estar siendo observados, una tensión difícil de justificar racionalmente. La mente humana está programada para detectar rostros. Es un mecanismo de supervivencia, incluso en objetos inanimados.
Es un fenómeno llamado pareidolia. Por eso vemos caras en las nubes o en las manchas de una pared. Cuando vemos ojos, aunque sean de plástico, nuestro sistema nervioso reacciona. Es un reflejo primitivo, una alerta silenciosa. Ahora, multiplica esa reacción por cientos, por miles. Eso es la isla. A lo largo de los años, las muñecas se acumularon hasta cubrir prácticamente cada rincón. Algunas quedaron suspendidas por décadas, deteriorándose lentamente. Otras se desfiguraron con el clima, creando expresiones ambiguas que el cerebro intenta interpretar, llenando los vacíos con nuestras propias emociones y miedos. Y entonces, el capítulo final de la vida de Julián llegó de la manera más inquietante posible. En el año 2001, Julián Santana fue encontrado muerto, flotando en el mismo canal donde afirmó haber hallado el cuerpo de la niña 50 años atrás. La coincidencia fue escalofriante. Algunos lo atribuyeron a un accidente, otros a un infarto, pero quienes conocían la historia sintieron que el ciclo se había cerrado exactamente donde comenzó, como si el espíritu de la isla, real o imaginario, finalmente lo hubiera reclamado. Después de su muerte, la isla no fue desmontada, las muñecas permanecieron. National Geographic describe la isla como un conjunto de pequeñas tierras accesibles solo en trajinera. Sin embargo, muchos remeros prefieren no acercarse debido a las supersticiones locales. Al desembarcar, los visitantes se encuentran con un panorama extraño en muñecas de diferentes tamaños y estados, creando un ambiente de silente inquietud que pocos pueden ignorar. Incluso Lady Gaga, en su video musical The Dead Dance, ha utilizado la atmósfera de la isla como inspiración. Y algo aún más curioso ocurrió. Los visitantes comenzaron a llevar más, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo organizara. El ritual continuó, alimentado ahora por los turistas y los creyentes del misterio. La isla se había convertido en una leyenda viva, y la gente quería ser parte de ella, como si la historia necesitara mantenerse viva. Con el tiempo, la isla se convirtió en una parada turística conocida en los recorridos por Xochimilco, pero cuando el grupo se aleja y el silencio regresa, el lugar vuelve a sentirse aislado, rodeado de agua oscura, lejos del bullicio de la ciudad. Ahí es cuando su verdadera atmósfera se revela. Hay testimonios modernos que aseguran escuchar murmullos entre los árboles. Otros dicen que ciertas muñecas parecen cambiar ligeramente de posición en fotografías tomadas en distintos momentos. No existen pruebas concluyentes. Puede ser el viento, puede ser sugestión, puede ser memoria defectuosa, pero la sugestión colectiva tiene un poder enorme. Cuando suficientes personas comparten una expectativa, el cerebro tiende a encontrar señales que la confirmen, no porque el fenómeno sea necesariamente real, sino porque la mente busca coherencia con la historia que ya conoce. Y tal vez ahí reside el verdadero misterio de la isla de las muñecas. La isla funciona como un espejo psicológico. No sabes qué expresión tiene una muñeca hasta que decides interpretarla. No sabes si parece triste, enojada o vacía hasta que proyectas algo propio sobre su rostro inmóvil. El lugar te devuelve lo que llevas dentro. Quizá la niña nunca existió, quizá Julián fue víctima del aislamiento y de una culpa que solo él entendía, o quizá el verdadero fenómeno no está en el agua ni en los árboles, sino en la increíble capacidad humana de convertir una experiencia personal, trágica y solitaria, en un mito que atraviesa generaciones y fronteras. Hoy, la isla de las muñecas sigue ahí, entre los canales de Xochimilco, rodeada de vegetación, llena de miradas que no parpadean. Y cuando te vas, puede que sientas alivio, pero durante unos segundos, al cerrar los ojos por la noche, recordarás esas caras suspendidas en la oscuridad y te harás una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿La isla está embrujada o nosotros lo estamos? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.